Buenas noches. Hoy voy a hablar sobre los métodos de investigación en psicología. Primeramente me voy a presentar. Soy José Moreno, estudiante de primer ciclo de la carrera de psicopedagogía. Los métodos que vamos a hablar hoy es el método experimental, el correlacional, observacional, el estudio de caso, el método de la encuesta y por último el método longitudinal y transversal. El método experimental va a ser una herramienta fundamental para establecer relaciones causales entre variables. Esto nos va a permitir determinar si existe un efecto sobre, sobre alguna causa. Las características claves que vamos a tener es la manipulación. Se va a manipular intencionalmente una variable con el fin de conocer su efecto que tendría esto a largo plazo. El control, se van a controlar estas variables para el fin de influir a conseguir el objetivo planteado y se va a medir cuidadosamente esta variable para conocer sobre los efectos causados por la manipulación. Tenemos aquí la variable independiente, es la que el investigador va a manipular, y la variable dependiente, la que se va a medir. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que científicos afirman de que escuchar música mientras estudia va a ayudar a retener mayor la información. Escuchar música va a ser la variable independiente, mientras que la variable dependiente va a ser si cuántas palabras recuerdas después de estudiar de haber escuchado música. Acá tenemos justo el ejemplo ya planteado. Y vamos con el siguiente método, que es el método correlacional. Este va a buscar si dos cosas están relacionadas, pero no podemos decir que una causa la otra. Esta nos va a ayudar a identificar relaciones entre variables, no va a establecer una causalidad y no va a observar patrones de asociación. Y como ejemplo tenemos aquí de que vamos a tomar como si hay horas, como si las horas de sueño y si las horas de sueño y cansancio durante el día. Tenemos claro que entre más horas de sueño tengamos, o sea, más horas que nosotros descansemos, va a haber menos cansancio. Y a menos horas de sueño o de descanso vamos a tener más cansancio. No sabemos si el dormir nos va a causar que durante todo el día nosotros nos sintamos más cansados. Solo sabemos que sí están relacionados. El método observacional. Esta técnica de investigación no interventiva se va a encargar de solo observar y registrar los comportamientos de las personas y nosotros como investigadores no vamos a intervenir en ellos. ¿Cuáles son las características principales? Va a ser una observación sistemática de comportamientos naturales. Estos no va a haber intención de manipular las variables y no va a haber un registro detallado de los comportamientos observados. ¿Dónde los vamos a poder aplicar estos métodos? Si nos vamos al tema educativo, los vamos a poder aplicar en el aula o en el patio de recreo o en cualquier entorno natural donde se pueda realizar esta investigación. Como ejemplo tenemos aquí que se va a estudiar si los estudiantes interactúan entre sí durante el descanso escolar para entender mejor los comportamientos sociales de ellos. El observador no va a intervenir, solo va a ir registrando lo que sucede. Y en el registro vamos a hacer notas detalladas de las interacciones sociales. ¿Qué preguntas se pueden hacer en este? Se pueden hacer preguntas de quién comparte los útiles con otros, cómo se distribuyen los roles o cómo se distribuyen los papeles que van a realizar durante el juego que vayan a estar realizando en su hora de descanso y los factores que influyen en la inclusión social. ¿Cuáles son los puntos claves que se va a observar? Las interacciones grupales, cómo se forman los grupos, cómo interactúan, los comportamientos helping, quién ayuda a otros y cómo se manifiesta. El lenguaje corporal,
que van a ser las señales no verbales que indican aceptación o el rechazo, y la duración de las interacciones, cuánto cuánto tiempo van a durar la conversación y las actividades durante estos grupos. El siguiente método es el estudio de caso. ¿Qué es el estudio de caso? Es cuando se estudia a una persona o un grupo en profundidad, normalmente especial o algo único. ¿Cuáles son las características claves de este? Va a ser que se va a realizar un análisis detallado, examinas la forma de estudiar, sus hábitos, las familias y los distintos comportamientos que tiene este grupo entre sí o cuando se relacionan con personas fuera de este grupo. Va a haber un enfoque individual, se va a centrar en casos únicos o poco comunes y poco comunes. Y la profundidad temporal, el análisis va a ser un análisis a largo plazo del caso estudiado. ¿Qué propósito tiene esto? Que nos va a permitir aprender mucho sobre un caso específico, que va a descubrir detalles que quizás no se verían en un estudio en general. Y las consideraciones. No se puede decir que todos los niños aprendan igual, pero aprendes mucho en ese caso. En las limitaciones que se va a hacer una generalización de resultados en otros casos. Método de estudio de caso o el ejemplo. En este caso, el ejemplo va a ser estudiar a un niño que tiene una habilidad especial para comprender las matemáticas muy rápido. La habilidad especial va a ser la capacidad excepcional para entender los problemas matemáticos. El enfoque profundo va a ser un análisis detallado de su proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los aspectos que se analizaron en este ejemplo? La forma de estudiar, qué costumbres, rutinas y técnicas utilizadas en el niño para aprender tanto entender y realizar los ejercicios matemáticos. Los hábitos, como los patrones de comportamientos y los estilos de vida que tiene el niño, como básicamente van a ser sus tiempos de estudio y si utiliza algún método mejor para entenderlo. En la familia, vamos a ver el contexto familiar y el entorno social. Por ejemplo, si tiene un buen eh, entorno familiar donde no hay peleas, no existe algunos disturbios ni distracciones cerca de él. Y el progreso va a ser la evolución y desarrollo de las habilidades matemáticas. Como conclusión, no se puede decir que todos los niños aprendan igual, pero aprendes mucho de este caso viéndolo si los factores, sus hábitos y sus costumbres ayudan a la mejora de este. El método de la encuesta, que es una técnica que sirve para preguntar a una muestra en general bastante amplia sobre algo específico. ¿Cuál es el propósito de esta? Pues que vamos a recopilar información, un grupo amplio de personas para analizar los resultados. Y en esta vamos a tener varias respuestas si las preguntas son tanto preguntas abiertas como cerradas. ¿Cuáles son las características? Que podemos hacer preguntas cortas y claras, que va a ser un formato estandarizado y permite obtener datos cuantitativos. En este de acá las preguntas se van a formular a los encuestados, las personas encuestadas nos van a responder según su experiencia y en los análisis vamos a contabilizar las respuestas para obtener conclusiones. En el ejemplo de acá tenemos tres preguntas: qué tipo qué tipo de comida se prefiere en la cafetería, hecho un grupo de estudiantes. Como las respuestas comunes se obtuvo la comida rápida, platos tradicionales, comida saludable y otras opciones. ¿Qué, ¿Con qué frecuencia usas la cafetería escolar? Todos los días, varios días a la semana, una vez a la semana, raramente. Y valores más a la cafetería: precios económicos, rapidez en servir, calidad de comida y ambiente adecuado. En los análisis se hizo solo de la primera pregunta, que se obtuvo más de 35 votos de que prefieren comida rápida, platos tradicionales más de 45, comida saludable 25 y otras opciones 5 personas. Aquí se van a considerar consideraciones finales, se van a realizar preguntas cortas y claras.
Se va a preguntar a mucha muestra y se van a realizar los análisis de cuántos eligieron cada opción. Y por último, el método longitudinal y transversal. El método longitudinal se siguen las mismas personas durante un periodo de tiempo. Esto quiere decir de que no se va a cambiar al grupo de muestra ya tratado, sino que se va a seguir con el mismo grupo de estudio durante todo el proceso de nuestra investigación. El ejemplo, ver cómo crecen y cambian los hábitos de estudio de tus amigos durante el año escolar. Y el método transversal se comparan grupos de distintos en el mismo momento. Y eso quiere decir que vamos a trabajar con distintos grupos durante el mismo periodo. El ejemplo va a ser comparar ámbitos de estudios de estudiantes de primero, segundo y tercero en la misma semana. ¿Cuándo usamos cada método? ¿Quieres saber si algo causa un efecto? Se va a usar el método experimental. ¿Estudias un caso único o especial? Se va a hacer el estudio de caso. ¿Quieres ver si las dos cosas están relacionadas? El método correlacional. ¿Quieres observar comportamientos sin interferir? El método observacional. La recolección de datos de muchas personas se va a utilizar la encuesta y si queremos estudiar cambios durante un periodo de tiempo se va a utilizar el método longitudinal transversal. En las consideraciones que se va a tomar son los aspectos éticos y cruciales en la investigación psicológica. Se vamos a utilizar consentimientos informados. La participación debe conocer qué propósito va a tener esta investigación. En la participación voluntaria, nosotros no vamos a poder obligar a las personas en participar sobre nuestra investigación. La confidencialidad, no se va a divulgar la información y los datos recopilados van a mantenerse privados y de forma segura. Vamos a minimizar el daño, evitar que exista cualquier tipo de estrés, angustia o malestar en los participantes. El dribbling, va a ser proporcionar información sobre el propósito de la investigación después de completarla y sensibilizar sobre la cultura, respetar las diferencias culturales y contextuales durante la investigación.